Hola, ¿qué tal? Continuemos con nuestra serie de videos de administración estratégica. En este caso, platicaremos sobre el concepto de cultura organizacional. Empecemos por definir el concepto de lo que es la organización y para el efecto tenemos aquí dos definiciones. La primera de ellas es de Terry y nos habla sobre el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo y una indicación de la autoridad y responsabilidad asignadas a las personas, que obviamente tienen funciones específicas que realizar. Estamos hablando entonces aquí básicamente del concepto de función dentro de una estructura organizacional. Eh, la otra definición de Knotts y Donnell, ahí se habla sobre el agrupamiento de actividades que nos lleve a alcanzar ciertos objetivos y coordinar de manera horizontal y vertical la estructura de la empresa. Y entonces tenemos, retomando por un lado el concepto de funciones, por otro lado el concepto de estructuras. Por supuesto, hay mucho más autores, pero con estos dos consideramos importantes poder irnos introduciendo al tema. Entonces, en base a lo que platicamos, podemos entender a la organización como una estructura y como un proceso que considera obviamente funciones. Se determina este concepto de organización dentro de esto que es el proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control, que son los elementos eh, que nos van dando consistencia dentro de lo que consideramos una organización. Una organización considera necesariamente niveles jerárquicos, tramos organizacionales, con obligaciones y responsabilidades de cada uno de sus miembros. Algo interesante aquí es que las organizaciones, el concepto de organización, cobija o de alguna manera es un sinónimo tanto de las empresas como las instituciones y también los organismos intermedios. En cualquiera de estos tres casos, de manera general, podemos hablar de las organizaciones. Lo conveniente entonces, cuando toquemos uno, dos o tres de estas diferentes variantes de organización, le llamemos organizaciones. Si solo habláramos de empresas, hablaríamos de empresas y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Las empresas las conocemos como fábricas, como tiendas, como negocios. Las instituciones en su mayor parte pertenecientes a áreas de gobierno, aunque también las hay de manera privadas, y organismos intermedios, básicamente identificamos a las cámaras empresariales y a los sindicatos. ¿Cuál es la finalidad que diferencia a cada una de ellas? Las empresas tienen un fin lucrativo, buscan ganar dinero, buscan generar utilidades. Las instituciones, fines sociales para grupos determinados dentro de la sociedad, que pueden ser grupos sectorizados o toda la sociedad en general. Y los organismos intermedios velan solamente por los intereses y beneficios de un grupo específico que esa es una de sus características importantes, es un grupo homogéneo. Los trabajadores de Pemex, los trabajadores de la Secretaría de Educación, los negocios afiliados a la Cámara Nacional, a la CANIRAC, etcétera. Este concepto nos va introduciendo un poco más a lo que es la cultura, lo plantea Platón y él habla sobre el comportamiento humano y empieza a considerar esto como
o los elementos detonadores o impulsores justamente del comportamiento humano son el deseo, la emoción y el conocimiento. ¿Por qué citamos esto? Porque la cultura organizacional justamente se orienta a generar un clima organizacional determinado, y esto por supuesto va a hacer que quienes trabajan o interactúan en esa organización se comporten de tal o cual manera. Aquí hay algunos de los elementos, ya hablaremos en algún video posterior sobre lo que es básicamente el comportamiento organizacional, pero tenemos aquí, por ejemplo, el tema de la personalidad, los valores, que son los elementos, uno de los elementos que conforman el llamado corazón ideológico de una organización: misión, visión, filosofía y por supuesto los valores. Tenemos también el capital psicológico, capital intelectual, pero también la manera en la que la gente está acostumbrada a relacionarse, los referentes que tienen en cuanto a trabajar dentro de una organización. El liderazgo, que es fundamental para lograr la cohesión entre los grupos y generar climas de comunicación y de comportamiento agradables y positivos dentro de la organización. Las emociones, el ánimo, lo que denominamos inteligencia emocional, por la presión, el estrés, el cumplimiento de metas, la constancia de las relaciones pueden llevar justamente a generar algunas situaciones de conflicto, en donde la inteligencia emocional, que es un sector en la que debieran capacitarse todas las organizaciones, habría que estar muy presentes y pendientes. Tenemos la parte de la motivación, que justamente es lo que impulsa a lograr el cumplimiento de objetivos y el logro de las metas. Las actitudes que van aparejadas en esta parte de la inteligencia emocional, el cómo se maneja el estrés, el qué tan motivado no está en las personas, y obviamente la personalidad de cada uno va determinando justamente ese comportamiento. Sumamos el poder, la influencia que tienen no solamente jerárquicamente, sino también intelectualmente, la imagen, el cómo se mueva o desempeñe cada miembro dentro de la organización. La percepción, resultado de todas las acciones anteriores, que nos lleva además a una toma de decisiones correcta o incorrecta, dependiendo cómo se perciban los hechos. Bueno, el estrés ya se habló un poco de ello, y la relación que guardan con los demás elementos. Y aquí hay tres últimos elementos muy importantes, que es la cultura, la comunicación y el cambio organizacional. Estos dos elementos primeros, cultura y comunicación, son justamente lo que, acompañado y apoyado en todos los demás elementos que tenemos aquí alrededor, van a generar un cambio organizacional. Este cambio organizacional naturalmente debe llevar hacia un comportamiento mejor. Y las organizaciones más exitosas son aquellas cuyos miembros tienen un comportamiento mucho más adecuado, derivado justamente de una alta y muy positiva cultura organizacional. ¿Cuándo se crea la cultura organizacional? Cuando se funda compañía, es otro término un poco más en inglés, pero sinónimo de organización. Los fundadores impactan a la organización al momento de su creación, y generalmente la visión a largo plazo es la que fijan los dueños o fundadores de la organización, y de la cual se deriva obviamente parte de lo que es la filosofía que inspira y lo que va a llevar a crear una cultura organizacional. Puede surgir en tres posibilidades la cultura organizacional. El primero de ellos es cuando el fundador contrata y retiene solo los que piensan y sienten como ellos, porque así se identifican con la cultura que están proyectando o planteando desde un inicio.
El segundo elemento puede ser que los fundadores adoctrinan a los integrantes de la organización en su forma de sentir y pensar para que todos estén justamente en la misma línea, en el mismo contexto. Y la tercera es que el comportamiento de los fundadores alienta a los demás para que se identifiquen con ellos, se interioricen en sus convicciones, valores, formas de pensar y actuar, y naturalmente este esquema hace mucho más fácil y positivo el que los miembros de la organización lo asimilen, lo hagan suyo y por lo tanto compartan con mayor entusiasmo esa cultura organizacional. Aquí tenemos una definición de cultura que nos dice que son los modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, en un grupo social, la manera de vestirse, la alimentación, la moneda, todo eso es lo que determina justamente el entorno cultural. Por lo tanto, dentro de una organización, todos estos elementos de convivencia, de acción, de materialización, es lo que conforma y determina la cultura organizacional. Aquí tenemos en esta rueda lo que se denomina 6 pilares de la cultura organizacional: una comunicación asertiva, saber trabajar en equipo, tener al cliente en el centro de atención, un buen manejo de conflictos a partir de la inteligencia emocional, respeto a los derechos y condiciones de los demás compañeros, temas de acoso, temas de igualdad y por supuesto la creatividad innovadora, que es lo que va a marcar las ventajas competitivas de la organización y por lo que los trabajadores, quienes trabajan allí, se sentirán sin duda orgullosos. La cultura organizacional define límites, diferencia una organización de la otra, como lo explicaba en las líneas anteriores, transmite sensación de identidad y orgullo, facilita que asuman compromisos que superan sus intereses personales, este concepto de ponerse la camiseta, pero llevado a la práctica y en un contexto real, y obviamente aumenta la estabilidad del sistema social, uniendo, cohesionando, solidificando mucho más a la organización, y además, por supuesto, es un tema de control que define cuáles son las reglas bajo las cuales la organización quiere que tu trabajador te desempeñe. ¿Cómo podemos preservar entonces esta cultura organizacional? Primero, con el proceso de selección de nuevos empleados, bajo las condiciones que hablábamos en líneas anteriores, la manera en la que seamos capaces de transmitirles nuestra filosofía, nuestra manera de ver el trabajo, nuestra cultura organizacional en general, con los actos directivos de la organización, el ejemplo que se ponga desde los primeros mandos hasta toda la estructura, y por supuesto este tercer elemento, la socialización y la comunicación, son fundamentales tanto dentro como fuera de la organización. ¿Cuál es el efecto de la cultura organizacional en el desempeño y la satisfacción? Tenemos factores objetivos: la innovación, los riesgos, ser minuciosos, la orientación al logro, personas, equipos, etcétera. Todos estos elementos son los que van a determinar la cultura organizacional. Estos y muchos otros son componentes que suman hacia la creación de la cultura organizacional. La cultura organizacional es fuerte o débil, puede ser muy fuerte o poco fuerte o débil, que sería el equivalente, y esto es lo que va a marcar justamente tanto el desempeño de los trabajadores como la satisfacción que ellos tienen, o al revés, podríamos concebirlo como en la medida en la que estén más satisfechos, su desempeño va a ser todavía de una mejor manera. La empresa o la organización en general es un resultado, o la cultura de la organización es resultado de sus creencias, de sus valores,
de su moral, que son las costumbres, y de las prácticas, aquí le ponemos un acentito, y de las prácticas, la manera en la que lleva y vive justamente esas creencias, valores y costumbres. La cultura tiene efectos sobre sus miembros, sí, determina su comportamiento, no en su totalidad, pero sí de alguna manera, y su manera de pensar, por supuesto. La vestimenta, hay quienes tienen que ir de traje, otros pueden ir vestidos informales, hay organizaciones donde tienen que ir formales de lunes a viernes, pero los viernes pueden ir con ropa sport, o un día a la semana tienen que ir con uniforme o con un color. Se puede sentir también el comportamiento en la atención, la calidez, la... Sí. ¿Tienen las organizaciones culturas uniformes? No, hay una cultura dominante que expresa los valores centrales que comparten la mayor parte de sus miembros, y dentro de la organización subculturas por departamentos o por áreas que se identifican entre ellos. Incluso en muchas organizaciones existe una misión, una visión, una filosofía de la organización, pero aparte se desarrolla una especial, ya sea por dirección, por gerencia, por jefatura, por coordinación, dependiendo de la estructura que se mueva en la organización. Y también puede ser obviamente fuerte o débil, ¿no? ¿Cómo mantenemos viva esta cultura? Seleccionando nuevos candidatos que se vayan adaptando mejor a la organización, aunque a veces esto puede resultar un poco discriminativo, como en el caso de Disney. Ellos contratan perfiles muy definidos, jóvenes y señoritas solteros que no tengan un defecto físico visible, más delgados y más altos que el promedio, etcétera. Pero esto es una condición física, puede ser también condiciones morales o condiciones mentales, por ejemplo, ¿no? Los perfiles, lugares donde vivan, zonas geográficas, niveles socioeconómicos, etcétera. En los procesos de inducción se abrevia PI del personal, se explica cómo está organizada, debe haber un manual de inducción, debe haber alguien que lleve a la gente para que conozca a la otra gente, conozca los baños, conozca el comedor, conozca el departamento de recursos humanos, seguridad, todas las áreas que se requieren. Y este otro elemento para mantener viva la cultura es muy interesante por la cercanía y cohesión que se puede dar entre los diferentes miembros. No solamente en la organización, celebrar cumpleaños, hacer torneos deportivos, de boliche, de ajedrez, hacer excursiones, hacer otro tipo de actividades extralaborales que pueden ayudar a mantener justamente esa... Esta cultura organizacional nos va a llevar próximamente a platicar justamente sobre la generación del clima organizacional. ¿Sí? El clima está determinado por la cultura, y obviamente esto va a propiciar un determinado comportamiento en las organizaciones. Espero no hayas terminado como algunos de estos atentos muchachos, y yo te veo a la próxima. Chao.